¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga hoy este día 27 de septiembre del 2025. Les saluda su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura del libro del profeta Zacarías, del capítulo 2, versículos del 5 al 9 y 14 y 15. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuve la siguiente visión. Veía a un hombre que llevaba en su mano una alianza para medir. Le pregunté a dónde iba y me contestó: voy a medir a Jerusalén para saber cuánto mide de largo y de ancho. El ángel que conmigo conversaba se quedó parado mientras que el otro ángel le salía al encuentro. El que estaba de pie le dijo: corre a decir a este joven que Jerusalén será una ciudad abierta, pues será inmenso el número de habitantes y de animales que habrá en su interior. Pero yo seré para ella como una muralla de fuego que la rodee totalmente, y habitaré en ella para hacer su gloria. Canta gozosa, oh hija de Sión, pues mira que yo vengo para quedarme contigo, dice Yahvé. En aquel día, numerosas naciones vendrán a Yahvé y pasarán a ser su pueblo, pero yo me quedaré contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, hoy en este día, claramente, ¿verdad?, nos está hablando de una visión que tuvo el profeta, pero en este día te invito a que nos enfoquemos exactamente en los versículos 14 y 15, en donde nos dice: canta gozosa, oh hija de Sión, pues mira que yo vengo para quedarme contigo, dice Yahvé. En aquel día numerosas naciones vendrán y pasarán a ser su pueblo. El día de hoy, en esta lectura, ya desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Zacarías, nuestro Señor ya anunciándonos de cómo iba a ser aquel día cuando Él iba a estar con nosotros, Él sí iba a quedar en nosotros, Él iba a habitar en nosotros, ¿verdad? Como ya desde el Antiguo Testamento anunciado, decimos por el profeta, todo eso se viene a dar a cumplimiento con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la venida del Mesías, ¿verdad? Y lo bonito y lo bueno de todo esto, que tú y yo ya podemos ser, o quizás somos testigos de que esa palabra se ha cumplido, de que esa palabra ya ha llegado a esa profecía, pudiéramos mencionar, ya ha llegado a su término, o ya la estamos viviendo, pasando en este momento, porque nosotros somos esa hija de Sión, nosotros somos ese pueblo elegido. Hija de Sión. Quizás muchas veces has escuchado hablar sobre esto. Hija de Sión era un nombre en la cual se le llamaba al pueblo de Dios, esa Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Bueno, también le llamaban hija de Sión, la hija de Sión, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por nuestro Señor. Y ese pueblo venimos a ser tú y yo, ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Dice la palabra: en aquel día numerosas naciones vendrán a Yahvé y pasarán a ser su pueblo. En aquel entonces el pueblo elegido era el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos esas naciones, todos y cada uno de nosotros somos esas naciones. Tú y yo, decíamos hace un momento, y hemos pasado a ser parte de ese pueblo de Yahvé. Y lo que nos dice Yahvé: yo me quedaré contigo. Él se ha quedado con nosotros, lo dice en su palabra, y se ha quedado con nosotros. En aquel entonces nuestro Señor Jesucristo andaba, ¿verdad?, llevando esa buena nueva, en esa vida pública que Él tuvo, llevando esa buena nueva a los pueblos, ¿verdad? Pues ahora no solamente se quedó con nosotros, dio su vida, pero resucitó.
Y no simplemente eso, sino que sabemos, ¿verdad? Por el Evangelio, cómo nos dice de que Él nos enviaría una promesa. Ya nos iba a quedar con nosotros en esa manera física, pero se ha quedado con nosotros, ha cumplido su promesa, nos ha enviado el Espíritu Santo, y no solamente se quedó con nosotros o se queda o está entre nosotros, sino que habita en nosotros, habita en ti, habita en mí. Fíjense cómo en los primeros versículos dice la palabra de Dios, aquí está, dice: pues yo seré para ella como una muralla de fuego que la rodee totalmente, y habitaré en ella para hacer su gloria. Yo seré para ella como una muralla de fuego. En aquel entonces las ciudades eran protegidas por murallas que estaban alrededor de esos pequeños pueblos de esas ciudades, para proteger a los pueblos de los ladrones, para protegerlos de los bandidos, para protegerlos de otros pueblos que se querían apoderar de sus posesiones, de sus pueblos, ¿verdad? Pues en este entonces el Señor nos ha rodeado también con su fuego. Él es para nosotros como esa muralla de fuego, esa muralla que nos rodea con su fuego, esa muralla que nos protege, que es el Espíritu Santo, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos inspira, ¿verdad? Así que, hermanitos, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo, verdad? Meditemos en eso en este día de hoy, de cómo el Señor, tenemos ese privilegio de que somos ese pueblo elegido, que somos esa hija de Sión, que somos parte de su templo, ese templo que el Señor vino a formar, de que no solamente sentirnos privilegiados por el aspecto de que Él está con nosotros, sino que se quedó con nosotros, no solamente en nuestro interior, sino que se quedó en la Santa Eucaristía, ahí en ese pedacito de pan, cómo está presente. Él cumple su promesa. Tenemos un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que te ama, que nos ama a ti, a mí, a todo su pueblo. No solamente a veces pensamos que porque no le conocemos, porque quizás no hablamos o oramos como otras personas, pensamos que Dios no nos quiere, pensamos que no somos esos elegidos de Dios, mas sin embargo, el Señor te ama a ti también a ti te ha venido a buscar, también a ti te vino a llenar de Él, para que tú pasaras a ser parte de ese pueblo, para que fuéramos o formáramos ese templo, ¿verdad? Y también así como habita en cada uno de las personas que quizás hemos visto, llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, ya no solo en los sacerdotes religiosos, religiosas, en aquellos que las monjitas que están en los lugares, ¿verdad?, de clausura, sino que también Él se vino a quedar contigo, conmigo. Decíamos que vino a habitar en ti, en mí, en nuestro interior, a través del Espíritu Santo. Así que, hermanitos, pidámosle el día de hoy al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar, a meditar en cómo estamos en este momento, si realmente el Señor habita en nosotros. Decíamos hace un momento, y Él lo dice: pero yo me quedaré contigo. Él se vino a quedar contigo. Ya el Espíritu Santo no es pasajero, ya el Espíritu Santo no es momentáneo como en el Antiguo Testamento, sino que quiere quedarse contigo, quiere habitar en ti y en mí, en todos nosotros, ¿verdad? No solamente en unos cuantos, sino en todos, numerosas naciones, no solamente algunos poquitos, quizás no más los que se acercan más a la iglesia, no, sino que Él quiere habitar en todos nosotros, pero para eso debemos de permanecer unidos al Señor, acercarnos cada vez más a Él y pedirle que habite en nosotros, que ahora nosotros seamos ese templo vivo para nuestro Señor. Yo te dejo con eso en este día de hoy. Que Dios te bendiga.